chavos. Bienvenidos una vez más a su programa Lívidos Desolados. En esta ocasión vamos a grabar por segunda vez. yo diría que por primera vez, pero Ay, Se va a hacer otra vez el intento. se intentará grabar nuevamente regrabaremos. el programa número, no sé cuántos llevamos, no sé realmente. Creo que es el 8. ¿El 8? Pero es que grabamos unos que no van a salir así. Los personales van a estar en el exclusivo. En exclusivo. Así es. Entonces el 8 oficial, yo creo. Así es. Y para esta ocasión nos honra con su presencia, con su magnificencia, podría decirle. Ya es demasiado cromarte. El profesor de matemáticas, mi querido nuestro invitado de hoy, ¿no? Que es el profesor es profesor de matemáticas. Ha realizado varias exposiciones en conferencias. Actualmente estudia la maestría en matemáticas y, según su página de Wikipedia, disfruta de las tardes lluviosas con café y un buen libro. De Paulo Coelho. Además de ser un entrenador Pokémon sureño de la ciudad. Sí. Y uno de mis amigos más queridos. Él es Eduardo Isaías, nuestro invitado de hoy. Muchas gracias por... Hola, Edo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luis, Ricardo, tu audiencia, muy amables por invitarme. Aquí estamos nuevamente, ¿no? Por invitarme esta primera vez que yo estoy aquí con ustedes. Parece, ¿no? Por Parece primera que vez nos reunimos. Primera. Este nuevo intento, ¿no? Sí, Pues... la verdad es que ya habíamos grabado este capítulo justamente, pero por un error. La tecnología sí es traicionera. Pues no se grabó el audio. Dejen de encubrirme, yo no lo puse a grabar. Pero pues así es la tecnología, ¿no? Por eso no nos domina todavía tanto. Entonces sí, primero quiero agradecerte, Edo, por aceptar regrabar otra vez. Pues yo encantado, me divertí mucho la primera vez. Qué bueno. Ese que no, nuestra memoria está, ¿no? En la mente, corte de la mente, ¿no? Había ciertas partes que no quisieras que salieran a la luz, ¿sabes? No, realmente todo lo que digo siempre es... Soy consciente de mis actos siempre. Yo no me encubro a mí mismo, ¿no? Muy bien, Pues sí, no, creo que no. ¿Y tú, Luis, cómo estás? Ya. Bueno, pues bien ciego. No puedes ver bien. No puedo ver. Así veo bien. Ahorita lo tengo porque tengo que leer, pero pues no lo entiendo. Entonces va a ser un reto, mi estimado Richard, pero en general creo que bien. ¿Y tú, Ricardo, cómo te encuentras? Bien, dentro de lo que cabe, ya me he aprendido a decir dentro de lo que cabe bien, ¿sabes? Ya. Decía un tío, estamos, que es ganancia. ¿Ya estás resignado, no es así, mi estimado Richard? Pues más que resignación es Sí, es más resignación. No sé si es resignación, no es un proceso de duelo. Estás bien resignado, entonces, podríamos decir. Pues sí, no sé. Pues tal vez no le gusta vivir, pero le gusta el alcohol y pues tiene que estar vivo para tomar, entonces es lo que queda, no es lo que hay. Sí, el dulce beso del alcohol me consuela. No me gusta eso de vivir, pero nada más vivo puedo tomar, entonces. Hay que aprovechar, ¿no? Ajá. Ahorita se me ocurrió, ¿y las canciones? Bueno, es que estábamos hablando de otro tema, pero ahorita abordamos eso. Bueno, nuestros queridos podcast escuchas, audio escuchas o como se llamen, nuestra querida audiencia, el tema que nos convoca hoy es la geometría sagrada. Si bien nuestra dirección es más científica, explicativa, lógica, social, filosófica y psicológica, no podemos evitar encontrar similitudes entre ideas como tonos místicos u ocultistas y las mostradas por los lentes de un microscopio y volvernos a cuestionar el significado de las cosas. ¿No? Ahí la introducción, muy sencilla, muy... Bueno. Muy al punto. ¿Ya te vas a hacer la introducción, Richard? Ya, no, todavía no. Bueno, pues hice una recopilación, la trataré de ser lo más breve posible. La geometría, bueno, como profesor de matemática me quedo ¿qué nos puede decir qué es la geometría? Eso es un déjà vu. Tengo ciertos déjà vus de esto. No, pues, como les había comentado, por primera vez hoy. No, pues la geometría, pues tiene su raíz
etimológica, ¿no? Que es geometría, medida de la tierra, y pues hasta ahí ya sería como la parte diccionario, ¿no? Si te vas a Wikipedia, le buscas, ya medida de la tierra, ya 10, ¿no? Ya todos tenemos 10, ¿no? Pero pues yo creo que la geometría es algo que nos envuelve todos los días, ¿no? O sea, yo creo que geometría hay en todos lados y no somos conscientes, ¿no? De tal vez las formas que nos rodean, o simplemente le damos la importancia, ¿no? O sea, incluso para que reciban sus paquetes de FedEx, ¿no? Necesitamos, bueno, ya no es a FedEx, ¿no? Más Amazon Prime, que llegue a un día después, pues dan coordinar mediante posición global. Pues la posición global es un tipo de geometría, ¿no? Pues simplemente cómo acomodar las cosas en este plano. No es el plano cartesiano que estamos acostumbrados, que es el que hacíamos en la primaria, que teníamos que hacer con las líneas, ¿no? Exacto, que te hacían poner curvas o para llegar a la casa del vecino, ¿no? ¿Cuántos números recorres hacia la derecha o hacia arriba o hacia abajo, ¿no? De los cuadritos, ¿no? Exactamente, o sea, ese es el plano cartesiano, que ya más adelante pues se ve que es el R2, lo que quiera que sea eso, no se preocupen. Pero ¿Qué pues es el R2? Pues es que justo es el plano euclidiano, o R2, que es la intersección de dos rectas reales, de los números reales. O sea, tienes tu recta real, ¿no? De menos infinito a infinito. Cuando tú las intersecas tienes R2. Ah, ok. Y cuando le metes otro eje, ya tienes la tercera dimensión, que es R3. Entonces eso es... La Tierra obviamente no se atañe. En teoría podríamos decir que es R3, ¿no? La tercera dimensión. La cuarta dimensión ya es cuando se habla de tiempo y demás, que ya no se puede graficar en papel ni máquinas, nada, ya no puedes verlas. Y si no las podemos ver, ¿cómo pues, sabemos que existen? Pues o cómo se representan cuando hay tiempo. Es justo eso, o sea, no, o sea, sabes que está ahí, pero no hay forma de graficar un R4, ¿no? O sea, no hay forma de hacerlo en el papel, no. De ninguna forma, y en una computadora tampoco. Tampoco, sabes que se cumple, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas cosas de matemáticas se generalizan para Rn, ¿no? O sea, n cualquier número, ¿no? Entonces es en caso general para lo que quieras, ¿no? Ahí puedes derivar, integrar, hacer todo en Rn, pero pues ya no sabes ni cómo se ve, ¿no? O sea, en tu mente dices, chance se puede, no chance, se puede, ¿no? Porque ya está demostrado que se puede, pero gráficamente ¿qué es? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, igual ahorita van a salir muchos a decir, no, sí se sabe, hasta en R27 se sabe que es esto. Yo no lo sé, discúlpenme, yo me quedé hasta R3, qué es lo que puedo dibujar, qué es lo que me puedo, qué es lo que puedo ver en papelito. Ya lo otro, pues, me lo podré tal vez imaginar y ni bien, ¿no? Porque pues, la imaginación de cada uno es eso, ¿no? Pero pues ahí está en todos lados, ¿no? La geometría yo siento que está, hasta incluso, por ejemplo, justo como decía Luis, la vista se atañe mucho a cosas de óptica. Y la óptica, la reflexión de la luz, cómo entran las imágenes, cómo tenemos que tener los cristales dentro del ojo para poder las córneas, ¿no? ver correcto. Ahí justo tiene que ser una geometría adecuada para poder ver bien. Que si nos están viendo, los tres no tenemos ni madres la córnea bien, ¿no? Entonces, ahí tenemos mala geometría de los ojos si lo queremos ver así, mala percepción, por lo tanto, ¿no? ya desde ahí nuestra percepción es distinta, ¿no? Entonces, pues geometría de definición, medidas de la Tierra, ¿no? A mí lo que yo pienso, algo que nos rodea y que tenemos presente todos los días, ¿no? O sea, no vamos a ver un círculo caminando, pero está ahí, ¿no? O sea, para que funcionen las cosas, para que se creen las cosas que nos rodean, ahí están la geometría. Bien, muchas gracias. Es una bastante mejor introducción que la mía. Sí, está mucho mejor el... No. Bien, la geometría en la civilización babilónica fue una de las primeras culturas en incorporar el estudio de la geometría. También en el uso de la rueda fue desarrollada a veces en el estudio de la circunferencia, o sea, más bien se desarrolló la circunferencia a partir del invento de la rueda y el número pi. También se desarrolló un sistema sexagesimal, conociendo a los 365 días del año, que tarda en dar la Tierra una vuelta al Sol. Exactamente. Recordemos que Pitágoras, en el primer episodio hablábamos de que
siendo prisionero en Babilonia, aprendió geometría y... De los magios, ¿no? ¿Qué eran? No, los babilonios. Sí. De los babilonios, sí. Pero tú dijiste un nombre, ¿no? Que tenían ahí los babilonios. No sé, a ver, Está bien, olvidemos lo mejor, Richard. Perfeccionó la aritmética y la música, o sea, Pitágoras, con estos estudios de geometría, mientras en la astronomía y la cartografía sirvió como solucionador de problemas geométricos durante milenios y como lo mencionas tú, pues, sigue siendo funcional, ¿no? Como los satélites que está poniendo Elon Musk. Te iba a decir Tesla, el señor Tesla, pero sí, El Elion. ¿Cómo se pronuncia? ¿Elon o Elion? ¿Elon? no sé. ¿Dónde está? No sé. No vamos a distraernos. Descartes desarrolló simultáneamente el álgebra de ecuaciones y la geometría analítica, es decir, pudo hacer ecuaciones y funciones a partir de las curvas dibujadas en un papel, lo que quiera que signifique eso. Así como Leonardo Paul Euler o Johann Carl Friedrich Gauss fueron los creadores de la topología y la geometría diferencial. Por su parte, la geometría egipcia fue la que más se desarrolló y mencionada por Heródoto, Estrabón y Didoro, que los egipcios habían inventado la geometría y ellos se las habían enseñado a los griegos. Los egipcios tenían un recetario de fórmulas para calcular volúmenes, áreas, longitudes. Esto de manera práctica, pues cuando venían las inundaciones se desaparecía tu ejido, ¿no? Tu terrenito. Tu terrenito. Y pues ya no sabían qué te pertenece, ¿no? Entonces ellos, se dice, o lo que se han encontrado es que pues tienen estas tablillas a la tipo Yu-Gi-Oh, donde vienen estos recetarios, pero no tienen como teoría, como actualmente se conoce como teoría en papel. Sí, no, sino bien era como sus 10 mandamientos, ¿no? Mira, que aquí viene, ¿no? Que tu terreno era esto por esto. Esta palmera, ¿no? Ajá, pero ¿cómo lo mides? Y ya, haz de cuenta, pues tienes tu terreno, viene la inundación, se borra todo eso. Se borra hasta la palmera, ¿no? Ajá, y ¿cómo lo vuelves a medir? Entonces todo lo que ellos hacían era práctico, matemática práctica. Pues podían tal vez en un plano, ¿no? Tal vez R3 ni siquiera, bueno, no sé, otro vamos a... ¿Mandé? Tal vez hacían planos del cauce del río, cuando estaba abajo, ya tenían ahí, se dividían ahí sus terrenos, y ya pues cuando estaba la inundación decían, no, pues a ti te pertenece más o menos de aquí para acá. Todo lo que está inundado, ¿no? Y si se baja, pues tienes suerte, ¿no? Si no, ya eres dueño de una parte del Nilo, ¿no? Nomás tenía un terreno de 1 por 1 y ahora soy dueño de todo la pirámide de... Y ahora vivo en la pirámide de Giza, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo llegué aquí? Se preguntarán cómo llegué aquí. Esta geometría fue, como ya lo mencioné, comunicada y aprendida por los griegos como Mileto, Pitágoras y Euclides. Como lo mencionábamos, como es la primera vez que lo mencionamos, existen 3 enigmas geométricos, que es la duplicación del cubo, que la leyenda cuenta que en la ciudad de Atenas había una plaga y que el oráculo de Delfos les dijo a los atenienses que tenían que ir al templo de Apolo, ¿no? Al templo de Apolo a replicar el templo, no, que era un cubo. Ajá, justamente el templo tenía forma cúbica y les dijo el oráculo de Delfos, para que la plaga termine tienen que hacer duplicarlo. Tienen que hacer un templo del doble del volumen que tiene actualmente. Y pues a ellos se les hizo fácil aumentarlo en 1, ¿no? Supongamos que era 1 metro. Dijeron, pues aumentarle 1 metro de cada lado y ahí está, ¿no? Ya está el doble, ¿no? Pues lo que ya mide, le hago el doble de los lados y ya mi volumen va a ser al doble. Pero el problema es que no se hace al doble, se hace 8 veces más grande, ¿no? Eso no lo entendí. Sí, porque mira, si tienes un cubo y duplicas el otro, entonces lo que pasa es que vas a tener, ¿cómo se dice? Estás duplicando 7 veces. Uno acá, otros 2 arriba y otros 4 al fondo. Ah, ok, o sea, no era duplicarlo como esta figura con esta figura. Ajá, ya nada más ponete, si medía 1 metro tu cubo de lado y le aumentabas 1 metro, entonces tu volumen ya no va a ser, porque es lado al cubo. Entonces ya va a medir 2 metros cada uno de los lados y 2 al cubo es 8. Entonces ya es 8 veces más grande. O sea, lo hicieron por 2, no por 3.
No, lo hicieron 8 veces más grande, ni siquiera, no lo duplicaron, lo hicieron 8 veces más grande de lo que debían. Entonces, cuando hicieron eso, ellos bien felices porque habían acabado de construir su templo a Apolo del tamaño del doble. Lo habían hecho 8 veces más grande y la plaga empeoró. Entonces, cuando volvieron a ir con el oráculo, le dijeron, oye, ¿qué onda? ¿No? O sea, ya hicimos lo que duplicamos, nos pediste, ¿no? Y ya les dijo el oráculo de Delfos, no, es que ustedes no lo hicieron no lo duplicaron, ustedes lo hicieron 8 veces más grande. ¿No es ese chiste de hacerlo 8 veces más grande? No, porque duplicarlo hubiera sido hacerlo 2 veces más grande al templo. El volumen, solamente el volumen del templo, que sea el doble del que ya era actualmente. Pero eso no fue el doble, fue 8 veces más grande de lo que era actualmente. O sea, no hicieron pues, o sea, el doble de un cubo no podría ser otro cubo acá, otros 2 acá, o sea, y otros 4 acá. Ese es 8 veces el cubo. Debía ser pues un poquito, ¿no? O sea, como un cubo ligeramente más grande, pues. Esos problemas, bueno, ese problema que tú dices, Sí, son los problemas clásicos, y lo importante de este tipo de problemas es que no tienen resolución con regla y compás, que es como se hacía la matemática antigua. Los antiguos Pitágoras y demás, lo único que usaban era regla y compás para solventar sus problemas. O sea, para poder resolver sus problemas usaban reglas y compases. Sí, y estos de los 3 problemas clásicos no tienen solución con regla y compás. Más adelante desprenden áreas muy pesadas de las matemáticas, que son teoría de Galois, cosas así, pero ya hablamos de álgebras superiores y demás. Pero nada, para que te des cuenta como a qué le estaban tirando ya en esa época, ¿no? O sea, ellos querían resolver este tipo de problemas, y así son los grandes problemas griegos, ¿no? Los 3 problemas griegos, y ellos ya intentaban resolver así cosas ya que hasta son miles de años de diferencia, que apenas empezaron a ver que no se podían resolver con regla y compás. Entonces, oye, una pregunta, Edo. Ellos podían determinar, por ejemplo, los metros cúbicos que medía el templo. Tenían como ciertas sí, ¿no? ciertas medidas, ciertas herramientas, me imagino. Ahí la verdad no me he adentrado tanto a la historia como tal de las matemáticas. Sé como datos curiosos, ¿no? Como top 10 de como cosas que no sabías de matemáticas antiguas, ¿no? Para como por ejemplo para tu TikTok, güey. Ándale. Por ejemplo, que ya creo que si no me equivoco es Eratóstenes, ya había calculado la circunferencia de la Tierra, ¿no? Él ya sabía cuánto medía la Tierra. O sea, ya había hecho una forma de saber cuánto medía la Tierra. De hecho, incluso ellos ya daban por entendido, por la forma en la que entraban e incidían los rayos del sol a la Tierra, que era redonda, ¿no? O sea, ellos ya empezaban ya tenían ese pensamiento de que la Tierra era redonda, ya ni siquiera ya se quitaban la idea del terraplanismo, ¿no? Pero es que estaba viendo el documental, ¿cómo se llama la película que me prestaron? ¿Cuál, la de Agora? Agora, que estaban acá filosofando y las clases de matemáticas, y estaban preguntándose por qué, o sea, como que la Tierra, el geocentrismo, y cómo ellos entendían como que la gravedad, y cómo es cómo es que en unos días la Tierra, en verano pues el sol está más cerca y en invierno pues está más lejos. Ellos se preguntaban, pero ¿cómo si somos el centro de la Tierra? Ellos todo lo veían como un círculo perfecto. Y justo ahora es donde hablan de Hipatia de Alejandría, ¿no? Que también o sea, ya también las matemáticas abrazaban pensamientos filosóficos. No, y ya ni siquiera se dejaban tanto regir porque si eres hombre, eres el único que puede pensar en matemáticas, ¿no? O hacer matemáticas, ¿no? Simplemente Hipatia de Alejandría fue de las primeras en hablar de un movimiento feminista, no, un movimiento elíptico alrededor del, o sea, dijo, es como un círculo pero alargadito, ¿no? O sea, no le dio el nombre de elipse, pero empezaba a decir que era un circulito aplastado, ¿no? Estiradito. Entonces, pues como somos los planetas, ¿no? O sea, que no son redondas las órbitas, sino... Si no era un círculo perfecto el que se hacía, sino que iba así. Ajá, que por eso unos días duran más que otros, ¿no? Por justo cómo se mueve la Tierra. Entonces, pues sí, creo que han revolucionado un poquito las matemáticas, ¿no? En ciertos aspectos. Sí, ciertos aspectos, y pues es una buena película para analizar, pero tiene muchos errores históricos. Eso sí, tiene muchos errores históricos. Pero la historia está, pues, para Hollywood, pues, es lo que hay. El siguiente, ¿qué era? Enigma. Problema clásico es el triángulo, la trisección del ángulo.
La trisección del ángulo es uno de los problemas clásicos de las matemáticas de la antigua Grecia, como ya lo mencionaba mi querido Edo. El problema consiste en encontrar un ángulo cuyas medidas sean un tercio de otro ángulo dado, utilizando únicamente, como ya lo mencionabas, regla de compás. O sea, un ángulo, te doy un ángulo y tienes que encontrar cuyas medidas sean un tercio de otro ángulo dado. Tienes una pizza, una rebanada de pizza, y nada, nos sobra una rebanada y somos nosotros tres, y queremos que nos toque lo mismo a los tres. Y dice, Te doy tu regla, tu dice, compás. ¿sabes qué? Nada más traigo regla y compás, y tenemos que partirlo para equitativamente. Y que para sea de los forma tres, exacta, ¿no? y que el ángulo que se cree de ese que nos sobra en el triangulito de la pizza sea el mismo para los tres. No vamos a poder hacerlo con la regla del compás. ¿No se puede? No hay forma. manera. No. Aunque intentes. Pues es que son mucho detrás, o sea, no sé si se acuerdan en la primaria cuando te hacían hacer triángulos equiláteros, que trazabas una línea y con el compás lo abrías Ajá. de un lado a otro y podías hacer un triángulo equilátero perfecto, ¿no? Ujú. Lo ponías a hacer el compás en cada una de las esquinas y trazabas, ¿no? Así, y ya unías nada más los puntos y ya se te queda tu triángulo perfecto. Eso es mucho que puede hacer triángulos equiláteros, ¿no? Pero sí se podría, por ejemplo, calcular el grado, el ángulo de la pizza, ¿no? En un círculo. Pues ese se podría, pero ¿cómo dividir ese con solamente usando regla y compás? Y sin Y que quede exactito transportador, los ¿no? tres, exactamente. Ah, ya veo. La cosa es que no tienes un transportador. O sea, puedes saber qué porción tal vez es, Ujú. y no muy exacto, pero no sabríamos cómo trisecar esa rebanada en 3 pedacitos a lo largo. O sea, porque pues, lo puedes partir a lo ancho, ¿no? Ujú. Pero a lo largo y que quede un ángulo exacto Ah, para ya los veo. tres. Así es, Sí, ese es el problema entonces. sí es ese es el detalle de este tipo de... De problema no, porque si no se hubiera sido bien fácil entonces. Sí, o sea, por ejemplo, que ya con un transportador, ¿no? Pero es que yo con mi iPhone sí puedo, ¿no? Sí, pero... Yo puedo hacer eso el iPhone entonces. No sé. Ah, Es Con que regla de compás, a ver, dale un iPhone. ya hacen todo, ¿no? Los iPhones, ya todo. yo para qué quiero ir al baño, ¿no? Yo sí Ah, tengo el iPhone. iPhone ve por mí, ¿no? El siguiente y tercer problema clásico es la cuadratura del círculo. La cuadratura del círculo consiste en tratar de obtener un cuadrado cuyas áreas midan exactamente lo mismo que el área de un círculo dado. Anaxágoras fue el primero en intentar resolverlo, dibujando en las paredes de su celda. Fue apresado por explicar diversos fenómenos que los griegos atribuían a los dioses. Tampoco pudo ser resuelto por los geometras de la antigüedad y llegó a ser un paradigma imposible. Como curiosidad, el filósofo inglés David Hume llegó a escribir un libro con supuestos métodos para resolver el problema. Hume no tenía suficientes conocimientos matemáticos y nunca aceptó que sus métodos no funcionaran. Necio empirista, ¿no? Pues tienden a ser así. Entonces es el volumen de un círculo Área. al área, pero de una esfera o de un círculo. El problema clásico como tal te dice que es la duplicación, la cuadratura del círculo. Ujú. Es decir, que un cuadrado tenga la misma área que un círculo. Y lo que, por ejemplo, no se puede resolver tampoco usando regla y compás. Hay videos de YouTube, que es la otra de uno que según lo podía resolver, pero hacía mucho argüende para intentar resolverlo, entonces pues no sé si sea verdad. Pero Demasiadas cosas, ¿no? ajá, ya como que ya se valía de muchas más cosas, ¿no? O sea, ya parecía, o sea, si no usaba Solo el regla y compás, transportador o así, pues ya usaba casi hasta escuadras, ¿no? Entonces pues, ya pierde un poquito. Pero ahorita me viene a la mente que, por ejemplo, Leonardo da Vinci intentó generalizar la duplicación de la cuadratura del círculo a justo intentar hacer una esfera con el mismo volumen que un cubo. O sea, él intentó hacer una esfera que tuviera el mismo volumen de un cubo, pero pues igual tampoco lo hizo con éxito. O sea, ¿Volumen o área? no, volúmenes, o sea, porque ya Ok. de cuenta, se fue de R2 a R3. Okay. Entonces ya intentaba comparar una esfera y un cubo que tuvieran el mismo volumen. Pero tampoco lo consiguió, o sea, también se dio cuenta que no podía hacerlo. Porque, o sea, Da Vinci sí llegó a caer en el error que él o sea, que no había aproximado el área de un
un círculo. O sea, lo que él había hecho había aproximado un polígono de muchos lados, ¿no? O sea, Es lo que nos estabas explicando la otra vez justamente, ¿no? sí, que entre más lados tenga un polígono, más parece un círculo. Pero ¿no? pues O sea, aunque tenga 5 millones de lados o 5 trillones, pues no es un que círculo justo todavía. habíamos como comentado, ¿no? Que posiblemente nunca hemos visto un círculo, ¿no? O sea, Perfecto. que inclusive tal vez de las máquinas, tal vez si le hacemos, el que puede ser en tus computadoras o así, si le haces zoom se alcanza a ver como pixelitos, ¿no? Entonces justo es lo que comentábamos, ¿realmente es un círculo o es un polígono de En el 100.000 lados, ¿no? O sea, es solamente una trampa de percepción, Ajá. los círculos que vemos. Posiblemente, ¿no? O sea, sí sería interesante tal vez ir más allá, más a fondo. Yo te puedo decir, sí, es un círculo, ¿no? Que haces con un compás, sí es un círculo. pero Pero si ya lo vas, si lo miras sobre la Ves ahí ya directamente en las fibras, ¿no? En los poros ya de la hoja. posiblemente, esa ¿no? como Pues la suave, rugosidad, ¿no? ajá, De sí, las ajá. hojitas. Pero entonces sí, Leonardo se dio cuenta que tampoco le había podido aproximar un o sea, hacer la cuadratura de un círculo, ¿no? Entonces sí lo intentaron después generalizar, pero igual sin éxito, ¿no? O sea, si no podían ni uno, ya querían hacer el otro, ¿no? Por cierto, en esto que me firmas, tú sabes que me regalaste el otro día para venderlas en eBay. Bueno, hablando de esta parte de la perfección del círculo, pues ya nos metemos más a nuestro tema, la geometría sagrada, que tiene sus raíces en Egipto, según dice Drúmbalo Melchizedek. Melquisedec, ¿no? Bueno, lo que es como se llama. Un Drúmbalo ocultista. Melchizedek, investigador esotérico. O sea que Ya empezamos Duro. bien, ¿no? Ya Bueno. entramos a lo sagrado, ¿no? Ya empezamos Exacto. Cuando ya. alguien te habla, cuando uno Ya. es esotérico, te empieza a Ya. hablar de lo sagrado. Ya vale. Ya vamos 1,500 pesos al mes. Te vamos dando trapitos de colores. Y ya, subes. Y eso el primer paquete. El primer paquete. Y De iluminación básica. ya luego jalas gente. Y tú piramidal. y Y subes. subes. Tú subes. Ellos no. ¿Tú qué quieres ser? Místico, ¿no? No, ya. No, yo quiero ser el Magio nivel 1. sí, ¿no? El que te den todo. El dinero. Llegue a tus cuentas. ¿no? Que El tú- sacerdote supremo, Sí, ¿no? que tú digas. Oh, tiene la marca del elegido, ¿no? Se tiene varios Póngale la libros. piedra del triunfo, ¿no? Ponle la piedra del elegido, ¿no? No, eso no es un Everest, ¿no? Yo creo. No sé, tiene varios libros, investigué un poquito, tiene varios libros, pero no sé si realmente se dedica como a la charlatanería. O sea, tiene, bueno, lo que yo revisé, sí tiene como cierta lógica, ¿no? O sea, se ve que es estudiado. Pues, y creo que sí, que había visto que había estudiado en Berkeley, de hecho. O sea, de saber que de matemáticas sabe. Ok. Dice, bueno, Pues, menciona Este, que en la escuela de uno, o la ley de uno de Akenatón, estamos hablando de 1353 al 1336 antes de Cristo, o sea, 1300 años de que Jesús existiera, que se escribiera en la Pero ya escritura. estaba Akenatón. Ajá. Habíamos comentado, ¿no? Que él quería Faraón. unificar, ¿no? Todo en... ¿Es abuelo de Ramsés? ¿O padre de Tutankamón? Perdón. No me acuerdo, a ver, es que creo que- Tutankamón es posterior, pues no sé si sea su abuelo o su bisabuelo, No, pero es creo- de la misma, Creo que es descendiente de Akenatón. Porque- Este Tutankamón creo que es descendiente de Akenatón. Ajá, porque Ramsés ya pertenece a la dinastía 19 y este güey es de la dinastía 18, entonces yo creo que tal vez sí es ya no hay un Lo único que me recuerdo Una es línea. que Akenatón fue esposo de Nefertiti. Ujú. Que bueno, sí, la del busto muy famoso. en los escritos la nombran como una mujer muy bella, ¿no? Y supuestamente que es de las más bellas mujeres del mundo. Mentiría. Pues el busto se ve muy bien. La belleza es subjetiva, ¿no? Bueno, pero bueno, es lo que decían los escritos, ¿no? Y si lo dicen, pues es así, Richard. Entonces, Dice que pertenecían al periodo denominado Imperio Nuevo y no tiene, no como que no trae. Es que incluso la historia de Akenatón es muy mística, ¿no? O sea, Dice padre es Nefmatra Amenhotep. Amenhotep. Amenhotep III. Bueno, pues que yo no sé. Sí, no, está No, cabrón. no, nadie. Yo- Madre Tig. Y ya. No, y pues que sí, Akenatón es justo como que si te vas a agarrar de un faraón egipcio
para hacer un culto, pues te agarras del más raro. Es un culto. Bueno, o hablar de algo místico y demás, pues te vas por el que justo empezó a instaurar como esa ideología de unificar todo en un solo Dios, el Dios Sol y todo eso, ¿no? Entonces, El dios De Atón. hecho, quería como esta paz unificar, o sea, toda la sociedad. sí, o Quería sea, ser una especie de sigma dentro de la teología egipcia, Ujú. que eran politeístas. Y esto dice, no, Exacto. aquí nada más hay un dios y es Atón. entonces fue un problema. Sí, porque había un chingo de dioses egipcios, imagínate. Inclusive dicen que él menciona, Drúbalo, menciona que hay como inconsistencias de cómo murió. Sí, que unos dicen que asesinado, Otros otros que los envenenaron. envenenado. Él dice que si le hubieran dado veneno, él no hubiera muerto. Porque simplemente era como un iluminado que, pues, o sea, su energía, pues, era... Que tuvo una muerte más exótica. Pues, ¿no? de sí. hecho, incluso pues dicen que tenía una forma andrógina, entonces decían que era como un reptiliano. O sea, como que hay mucho misticismo alrededor de Akenatón. Por eso digo, o sea, si vas a hacer un culto no oculto alrededor de alguien, lo hace alguien de que su misma historia es un mito. O sea, como tal Akenatón es un mito. O sea, esa persona, Ujú. o sea, ese faraón como tal, o sea, aunque hay vestigio de que sí existió, Ujú. incluso no se sabe bien cómo qué onda con él, ¿no? Su historia a ciencia cierta no se sabe bien. Pero Exactamente, sí. está padre. Sí, está padre. Pues, Es para ver más el History Channel, ¿no? Eso sí no puedes poder informar Eso- muy bien. Eso sí, van aliens, todo va a ser, ¿no? En esta escuela de uno se enseñaba una especie de filosofía mística y ocultismo. Las ideas de esta escuela emigraron posteriormente a Medio Oriente. Sin embargo, no se tiene un consenso de dónde proviene la geometría sagrada, ya que en casi todas las culturas tienen referencias a estas formas e ideas conceptuales. Podemos encontrar el más común de estos vestigios en los 5 sólidos platónicos, que son formas completamente simétricas, o sea, completamente. Tienen todos sus lados iguales, todos los ángulos iguales, son de la misma medida y que los 5 caben dentro de la misma matriz universal, que es la esfera. Platón expone las propiedades de estas figuras en su diálogo de Timeo, procedente al Criatis o la Atlántida, y es considerada una fuerte influencia en la filosofía de la ciencia, y toca tres problemas principales: la cosmología sobre el origen del universo, el físico sobre la estructura de la materia y el antropológico sobre la naturaleza humana. Se desconoce con exactitud desde cuándo eran conocidas las propiedades de estos poliedros, y hay referencias de bolas neolíticas fechadas hace 2000 años antes de Cristo, de piedras labradas encontradas en Escocia. Sin embargo, se le atribuye a Platón el ser primero en estudiarlos. Y antes que Akenatón también, entonces, ¿no? Ujú. Porque Pareciera, ¿no? que son, ¿qué? 2000 años antes de Cristo, ¿no? Serían como 700, 600 Actualmente, años pero antes del de... otro lado de la línea. Después de Akenatón, no, antes de Akenatón. Ajá. Sí, nos para ubicarnos, Charlie. Sí, pues es que Son figuras muy bonitas, o sea, realmente los sólidos platónicos, pues uno es el cubo, ¿no? O sea, es uno de los el cubo que tiene 4 lados. 4, no. Bueno, o sea, 4 lados y 6 caras, ¿no? Ah, ok. Ah, perfecto. O sea, se crea a través de un cuadro. Ah, O bien, sea, estoy de a través de un acuerdo. cuadrado, se crea, ¿no? Es el cubito. Representa el secreto del mundo natural y la tierra en sus elementos, pues la naturaleza surge la experiencia. Ese es el cubo. Ese es el cubo, sí, pero me equivoqué, el primero es la pirámide, ¿no? Triangular. No, O el sí, tetraedro, ¿no? yo digo, tú dices una y yo te doy acá lo que... Ah, bueno, no, El triángulo, el tetraedro, ¿no? el tetraedro. Que es la pirámide, pero con base triangular, ¿no? Ajá, no como la pirámide De Egipto. de Keops, no, Que tiene- Es cuadrado. la base es cuadrada, sino es una pirámide base triangular. Creo que no hay pirámides así, ¿no? ¿Triangulares? Así, Ah. con base triangular. Hechas, Hechas por el hombre, creo que no se me ocurre un ejemplo. ¿eh? No, creo que todas son base cuadrada. Hay que hacer uno entonces, ¿no? Hay que poner aquí afuera. Ahí está tu De siguiente la sigilo, mano. civilización de San Berna. Tienes tu siguiente sigilo, güey. La civilización oculta de
Una pirámide de base triangular, el tetraedro. Pues ahí tienes tu siguiente sigilo, güey, para hacer el siguiente dibujo. Un tetraedro. Interesante. Y Tetraedro. representa la conciencia del fuego, símbolo de sabiduría y tomado como el primer elemento. A ver, ya llevamos tetraedro, cubo. Falta el octaedro, que es el de 8 lados. Que es como pegar dos pirámides, ¿no? Pero ahora sí con 8 base caras. cuadrada. Es como pegar dos pirámides de base cuadrada. 2 pirámides de Egipto, ¿no? Ándale, 8 Se pegan. caritas. 8 caras. O justo Pegadas en la base. un rombo en 3D, por así decirlo, ¿no? Sí. Y se simboliza la Sí. perfección. Iba a decir un diamante, pero no es otra figura más. No sé si distinta. quién que sea. Y simboliza la perfección de la materia por el espíritu. Llevamos 3. Nos faltan 2, porque son 5, ¿no? Los sólidos platónicos. Eso el de 12 caras es el dodecaedro. Ujú. Representa el éter y el prana, considerado como el poder femenino de la creación y la forma madre. Ok, y nos falta el de 20 caras, ¿no? El icosaedro. Ujú. Que representa la semilla de la vida y la forma del universo considerado masculino. Ese no sé si tenga la misma forma de... habíamos dicho, ¿no? Que parecía como Una especie de balón. un balón de fútbol de los viejitos, ¿no? Que incluso hay una molécula química que se llama grafeno, que también como en el mundo ahí les dicen el futboleno, porque justo parece un balón de fútbol. Pero justo con lo que acabas de decir, pareciese que tiene sentido, ¿no? Porque pues es la principal materia de la vida en la Tierra es a base de carbón. Como la partícula. El ¿no? grafeno, pues no me acuerdo si tiene que ver con... Creo que sí son la conjunción de átomos de carbón, no me acuerdo bien, mentiría. Pero sí, ya, ahí está, mira, ya. La forma del La universo, forma del ¿no? La universo forma básica es de la vida, ¿no? Es el De nuestra icosaedro, que es el carbón, que es el futboleno, que es el... Ahí todo, ya, vámonos, guarda todo, ya, mira. ¿Qué descubrimos? Descubrimos la forma básica de Salimos, todo. ponemos ahorita una secta, no secta, un oculto. un sitio de iluminación Oye. espiritual. Óyeme. Nos faltó el dodecaedro. ¿Cómo es la forma de eso? Ah, sí, sí. El dodecaedro, sí es muy difícil de explicar. Pues Tiene 30 aristas. No sé qué es Es una una arista, arista. Richard. nada, son Los laditos. las líneas que El nos contorno. Ah, ya. 30 de esas. 20 caras. Perdón, 12 caras pentagonales. Pentagonales. O sea, 5 pentágonos de esos que llevan paz al mundo. Ujú. 12 de esos, ¿no? 12 de Se me esos. olvida que estamos hablando con un científico duro. No, yo me acuerdo del ejemplo, ¿no? El pentágono de... Es como una especie de balón, pero más como- más cuadrado, ¿no? Ándale, ajá, Ajá. No tan redondito. no tan reto como porque le faltan 8 caras, ¿no? Para De cualquier llegar. manera, vamos a ir poniendo las imágenes para Sí, ilustrar. para que sea gráfico, porque pues nada, Así. ni yo me acuerdo, ni yo me acuerdo cómo es ese, ¿no? Me acordé del cubo, ¿no? Eso porque lo Bueno. ves jugando el mundial, el turista mundial, ¿no? Pero En Los dados. en los dados. ¿Sabes cómo es el dodecaedro? Como un dado de Dungeons calabozos y and dragones, Ah, ya. que justo son de 12 caras. De hecho, un maestro una vez me comentó que en el Museo de Nueva York, de matemáticas, porque en Nueva York tiene un museo de matemáticas, venden los dados de los 5 sólidos platónicos. ¿En serio? O sea, venden dados de los 5 sólidos platónicos. O sea, que él sí compró sus 5 daditos de los sólidos platónicos. Y el dodecaedro se ocupa mucho en Dungeons and Dragons. Es mucho ese dado de 12 caras. Es muy usado. Entonces, como una referencia, ¿no? Digo, o sea, Sí, sí. tampoco es como que hay todos, sí, todos jugamos Dungeons and Dragons, sacamos No, un pero dado, mira, ¿no? ya si jugamos Claro, Monopoly porque con un dos de dodecaedro avanzamos un chingo, así yo O creo. perdemos más, ¿no? Ya debemos en 2 tiradas ya le debes $500,000 al banco. Sí, estaría bueno modificar el turista. Estas formas, Monopoly and Dragons, ¿no? estas formas y en esencia la geometría principal se valoran las armonías contenidas en su diseño, que están sujetas a las leyes, que a su vez es la encarnación de ondas armónicas, de energía, melodías, proporción y que se encuentran en la naturaleza. Como lo mencionaba Edo, está todo
La geometría está en todos lados, ¿no? Bueno, ya en esta escuela inicia con el no oculto del ojo derecho de Horus. Se menciona que el ojo derecho de Horus tiene repercusiones o como que se maneja con el lado izquierdo del cerebro, y el ojo izquierdo del ojo de Horus maneja la parte derecha del cerebro, que es la parte masculina y la parte femenina. Horus era el dios de la mitología egipcia, que se consideraba con el iniciador de la civilización egipcia. El dios de la venganza, me parece, ¿no? Horus. Era el dios de la realeza en el cielo, de la guerra y de la caza. Bueno, pues la guerra tampoco está muy lejos de vengarte, ¿no? Ay, un pasito. Yo por el mito que según esto había en History Channel. No, Horus era hijo de Isis y de Osiris. Y Set traicionó a Osiris y bueno, lo mató y partió su cuerpo en varias partes. Y su hijo Horus se encargó de vengarlo. Y creo que es donde pierde su ojo el izquierdo. Eso no lo investigué, no lo revisé. No, es muy bonita. Yo la verdad no la sabía, pero Está muy bonito. Está bonito, ¿no? Muerte y perder ojos, Sí. ¿no? Y venganza a su pedacitos, padre, ¿no? ¿no? Diría Jodorowsky. De hecho, si jugaron Age of Empires Mythology, hay una parte donde tienes que unir todas las reliquias de Osiris, que son las partes de su cuerpo mutilado, ya para que te salga y te salve el cabrón en serio? una campaña. Ajá. Es que los videojuegos bien llevados le aprendes un montón a la historia, ¿no? O sea, Assassin's Creed, God of War también, o sea, sí se echan clavados a la mitología, El ¿no? Príncipe de Persia, el Príncipe anterior de a Persia. Assassin's Creed ahí. Sí, los pininos, ¿no? De lo que ya ahora es Assassin's Creed, cuando empezó el Príncipe de Persia. juegazo. Y evidentemente Age of Empires, ¿no? Sí, también todo eso te empapa de cultura que a veces uno no se echa clavado a un libro de mitología griega, pero Mario Bros. Mario Bros te enseña economía. economía, Saltar ahí Siempre también, ¿no? que los salvar a la italianos ¿Qué? son plomeros y que pues, Hay que sacrificar a los animales para llegar a tu princesa. Que puedes montarte una tortuga y la pachurras, ¿no? Y ocupar su caparazón para mano. y puedes salvarte mediante el uso de animales y ya después sacar videos y decir todo bien de Ralph, ¿no? Save Ralph y cosas así. Politizando nuevamente, como siempre. ¿No? Sí, ¿qué pedo con ese video de Ralph? No sé. Yo no lo vi, pero sí he escuchado a varias personas que dicen, ay, no, pobrecitos animales. ¿De Ralph? Viendo desde sus iPhones, Sacaron un corto de pues de las pruebas clínicas o pruebas de maquillaje y demás o en animales, pero desde el punto de vista de un animal, ¿no? O sea, un conejo de prueba es el que narra ¿Cómo lo prueban, no, los productos? pues cómo lo ve normal y cómo él es como muy positivo de que no, pues todo está padre porque es por el bien de la humanidad, ¿no? O sea, Para que se maquillen bien, ¿no? Para que tengan buen cutis. ajá, para que su cabello crezca bien, no sé, o sea, Para que se vean divinas las personas, ¿no? exacto, o sea, como que dice que está bien el sacrificio animal, siempre y cuando haya un beneficio humano. O sea, el mismo conejito te lo dice, ¿no? O sea, él te intenta dar como el mensaje positivo de que está bien, ¿no? O sea, obviamente desde la sátira de que obviamente ningún trabajador tampoco va a decir está bien que esté 19 horas armando iPhones mientras tú puedas mandar Lucir fantástico con tus productos, ajá, ¿no? mientras tú puedes mandar un WhatsApp y decir, enviados desde mi iPhone o de mi Samsung. Voy a quejarme de Ralph en mi iPhone. Exacto. Entonces, pues es un poquito eso, ¿no? Realmente no... ¿Hipocresía, tal vez? Un poquito, o sea, pues creo que los testeos en animales están prohibidos desde hace muchos años. Pues es tal vez algo un poco innecesario para este momento. Sí, claro. Tal vez ahorita hay otras cosas de que preocuparte y no... O sea, porque digo, eso creo que ya está prohibido. O sea, mentiría si te dijo, todas las compañías ya no lo ocupan. No sé. Pero... Y ya no lo van a volver a ocupar jamás, quién sabe si Se lo hagan. utilizan ratas para sacar la vacuna, simplemente. Pues sí, hay Por el bien de la humanidad, Richard. Y por cierto, las ratas van a seguir siendo ocupadas para eso. Entonces me está diciendo que nuestras ciencias pueden... Sí, digo, ya está mal visto hacer los estudios psicológicos en ratas,
No, en personas no No. puedes hacer estudios psicológicos, experimentos psicológicos con personas, ya no está prohibidísimo. No, pues, o sea, pero es que se ocupaba ratas para hacer, por ejemplo, los laberintos y demás. Ah, ok. y, ya no está bien visto, pero la siguen ocupando para estudio de cáncer, cómo les afecta el cáncer, les inyectan cáncer. O sea, digo, dentro de todo tienen su ética retorcida, o sea, tienen su ética retorcida de decir, solamente lo voy a hacer con estas 20 ratitas y ya no voy a volverlo a hacer porque no es ético hacerlo con otras 20 ratitas cuando yo lo hice con 20, ¿no? Como esta de Pero pues tienes tu... Pero tú ya puedes hacer con 20 porque te falta hacerlas con 20, ¿no? todos Todos los los- vigilantes, ¿no? Que Ozymandias, así hace, como mata a mucha gente, pero para que como que se una a la humanidad, ¿no? Sí, no sé, yo creo que eso te podría dar para otro capítulo hablar de de las morales, Éticas científicas, eh, de la ética. Bueno, es que ya hablamos de la ética, pero sí, me no, salió un pero poquito mal. pues tal vez pues tal vez la hipocresía moral que algunos manejamos, ¿no? Y digo manejamos porque seguramente no seguramente, yo también, todos somos, Sí, o sea, todos somos hipócritas hasta cierto punto, ¿no? O sea, todos caemos en la hipocresía de, ay no, qué feo, pero como dice Luis, déjalo mando desde mi iPhone, ¿no? pues hay que sentir lástima cuando nos demos cuenta de eso, después ya no. Después nos volvemos a sentir culpables y después otra vez no, pero ya hay que mantenerlo así en momentos de exacto. culpa, ¿no? Ya, No es pero- perpetua. Me recordó el momento de que le están haciendo pruebas psicológicas a Homero Simpson y que tiene que apretar un botón y la ratita le gana. Y dice, ¿y esa rata? No ¿De dónde sé. salió? Dice, no sé, creo que él venía con él. Creo que la traía, ¿no? Pues Y esa rata realmente es la que estaba salvándole constantemente la vida, ¿no? Acá que le decía que no lo picara, ¿no? Sí. Ah, pues mira. Bueno, regresando al tema. A su vez, a su vez es reivindicada, bueno, perdón. Bueno, esta geometría sagrada, como lo mencionaba, inicia con esta idea del ojo derecho de Horus. Se lo consideraba como iniciador de la civilización egipcia, era el dios de la realización del cielo y de la guerra, como lo mencionaba. Y a su vez esta tuvo una reivindicación y usada por algunos hermetistas, que hablamos del hermetismo como Hermes Trismegisto. Es una tradición filosófica y religiosa basada principalmente en textos pseudoepigráficos atribuidos a Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, y por muchos ocultistas con justificaciones y propósitos diversos. Algunas personas que trabajan la geometría sagrada afirman que estimula ambos hemisferios cerebrales, el derecho por estar relacionado con las habilidades artísticas y visoespaciales, y el izquierdo por estar relacionado con las matemáticas y la lógica. Aunque cabe de aclarar que esto se trata de una sobresimplificación de la actividad cerebral y la espacial en los hemisferios. O sea, es muy sencillo como te lo explican, pero los cerebros son muy complejos a la vez. Ya se da un poquito de neurociencia. Tiene el lóbulo frontal, el parietal, el occipital. Entonces cada área se encarga de algo muy específico. Inclusive en libros bueno, en un libro de comedia que estoy leyendo que se aplica a la neurociencia, te dice que el cerebro, cuando te cuentan un chiste, tiene una forma de reaccionar en el... Ay, se me fue el nombre. Disculpen, audiencia, ese nombre sí lo tenía muy... Del encéfalo. No, es El Ay, cerebro de reptil. no me acuerdo cómo se llama esta parte, pero está dentro del cerebro. Y esa es la parte que más se ilumina cuando te dan un chiste, pero también se ilumina cuando tienes que resolver problemas que no puedes resolver. Entonces tu cerebro reacciona de una forma de poder resolver el problema, pero sin que se Pero trabe. graciosa, ¿no? Entonces. Es que hay una contradicción. Pues sí, porque me imagino que es el estrés de no saber resolver el problema, pero a la vez también se ilumina cuando te dicen algo chistoso, ¿no? Ajá. Pero al mismo tiempo... Se burla de ti tu cerebro, Es la ¿no? parte cotorra, ¿no? Tu cerebro se burla de ti, ¿no? No puede resolver su problema. No puedo resolverlo. La parte graciosa. ¿No es el hipotálamo, Richard? No, es es que no me acuerdo, lo tengo en la punta de la lengua. Con el icosaedro, ¿no? Tal vez pueda ser. Bueno, El tetraedro de la... entonces se dice que pues, ¿cómo nace la geometría sagrada? Pues dice que está el ojo derecho de Horus, que es como otro mito de la creación, de que pues él estaba en la nada. O sea, no hay nada, pero pues como es Dios, pues está aburrido, yo creo.
quiere crear algo. Ujú. Entonces, como estás en la nada, no hay movimiento, no hay arriba, no hay abajo. La geometría sagrada dice que nosotros podemos proyectar 6 haces de luz hacia enfrente, hacia atrás, hacia los lados y Arriba, abajo. arriba, abajo y entre diagonales, ¿no? Sí, diagonales o A ver, no sé, pues a ver, Richard, para acá, para allá y ese es 1, Acá. para acá, ¿no? 2, Ah, pero ese Tres. así, no. 4, 5 y 6. Chinga, Es no, el pues, R3, güey. No, Es el pero R3. puedes estar en más direcciones. Entonces este es un... No. Es que allá, o sea, o sea, puedes en un punto plano donde no hay nada, es en una hoja. Sí, más bien puedes ir hacia adelante, hacia atrás, hacia abajo, hacia arriba, y hacia los y lados. hacia los lados, Ajá. que es ese R3, ¿no? Ajá. Ah, bien. No, o sea, Sí. así, así y así. A ver, Hacia arriba, hacia abajo, de un lado al otro. sí, adelante, atrás, izquierda, derecha, adelante, atrás, arriba, abajo, ¿no? sí, ahí en esa intersección es ese R3 y luego hace otra intersección. No, pero ya están trabajando dentro del mismo espacio donde ya está, ¿no? O sea, ya no rompe más, o sea, ya tienes tus ejes, pero también puedes ir hacia los lados, ¿no? O sea, puedes aventar lo que quieras de aquí para allá y caes ahí. O sea, perdón. Me estoy confundiéndome, ¿no? Sí, no, yo también. Entonces es 1, 2 Sí. y el tercero. Sí, o sea, Entonces ya son Sí. los 6. la crucecita y ya hay un palo en medio El atravesado, R3, ¿no? El R3 que hablamos hace rato, la tercera dimensión. Entonces él, o sea, empieza a hacer estos movimientos, pues va a ir hacia acá, hacia acá, hacia acá. Entonces con ese constante movimientos infinito, o sea, dice, puede ser infinito el haz de luz, que no sé si la luz es infinita, y empieza a hacer todos estos movimientos, y con todos estos movimientos empieza a formar una esfera. Ujú. Entonces ya se crea la esfera, que es el primer objeto de la geometría sagrada. A partir de ese movimiento del Ajá. uno de para acá y para allá, ¿no? Sí, sí entiendo. Entonces Y hace ya- la esfera con eso. Ajá, entonces ya crea como un tipo de matriz. Si lo vemos, pues es un círculo perfecto, hablando de perfección, porque pues, se supone que es Dios. Y luego dice, pues que no me es suficiente. Dice, bueno, entonces me voy a mover en un punto y voy a hacer lo mismo. Entonces empieza a hacer, imagínense, cualquier punto hace otra esfera. Y ya tiene otro poco más de movimiento. Entonces entre esa intersección ya se genera la luz. Porque entre la intersección de los dos círculos, en esa intersección de en medio, se empieza a reflectar se empieza a crear la luz. Así, bueno, así lo menciono. Y así, De lo que estamos mencionando, justamente en el pasado, que se interponían las dos esferas y había como una especie de De, elipse ahí, ¿no? En medio. como las córneas que tenemos. Esa figurita que hace como las córneas. Así como... bueno, pero como dos córneas juntas, ¿no? Porque una Ajá, córnea sí. es así, entonces la otra así también te queda, ¿no? Y como que se medio se atravesaba, ¿no? Según me entendía, y pues ahí hacían como una especie de elipse. Y era donde ahí se genera la luz entonces. Entre esas dos esferas. Ajá, entre esas dos Ah. esferas. Ok. Y para simplificarlo más, pues empieza a hacer estos movimientos sobre cualquier esfera, sobre las mismas esferas que va creando, se va moviendo en esos, ¿qué serían? Cuando se cruzan las líneas La intersección de las de las las esferas, ¿no? Ok. En estas intersecciones de las esferas se mueve en ese punto y vuelve a crear otra esfera. Y luego se vuelve a mover otra vez y hace otra esfera. Se vuelve a mover otra vez y hace otra esfera. Entonces, al final del día, hace 6 esferas que representan los 6 días donde se creó el universo. Ujú. Y todas esas esferas empiezan a hacer los puedes ver así, en el plano, le ponemos la imagen y se supone que empiezan a representar la simbología del mundo. O sea, el día de la creación, el primer día Dios hizo la luz, el segundo día hizo o sea, empiezan a crear, o sea, dentro de la mitología empiezan a crear todo. Horus empieza a crear todo eso. Ok. Horus. Ajá, Ujú. Horus, es el que está moviendo en la nada. Ujú. Luego, de esas esferas hace otros círculos más grandes. O sea, dentro de esas mismas intersecciones empieza a hacer lo mismo. Y otra vez, lo hace como, creo que 5 o 6 veces. Y empiezan a representar ya distintas figuras. Si Ok. lo ponemos en un plano tridimensional, todos esos círculos Ajá. pueden caber perfectamente en las moléculas en las que que está formado el carbono.
y el... Ay, no me acuerdo cuál era el otro nombre. De los sólidos platónicos. No son sólidos, pero ya empiezan o sea, todas esas figuras que tú formaste, ya puedes agarra tu tablet, tu computadora y ve moléculas, cómo están las moléculas ordenadas, y todas esas moléculas caben perfectamente en la geometría sagrada de ese gran círculo. Ponemos la imagen del círculo y ponemos unos ejemplos para ilustrar. Entonces empiezan a decir que la geometría sagrada es la principal fuente de creación, no solo del ser humano, sino del universo. De todo así. O sea, se sustentan en el hecho de que a través de la creación dada por Horus, como justo se atañe a figuras perfectas, dicen que justo por eso la geometría sagrada crea la vida, o se puede crear a través de ella, pero a base de lo que Horus hizo, ¿no? Ajá. Pero coincide justo que ahí cabe una molécula de carbón, o sea, es que como la figura está plana, ajá. Tu cerebro, ahí tenemos tu cerebro, cuando empiezas a jugar con eso, empiezas a ver figuras tridimensionales. Es por ejemplo como cuando dibujas tú un cubo en tu cuaderno, cuando estabas aburrido en la primaria, haces un cubito, tú lo puedes ver como en 3D cuando es una figura plana ahí. Exactamente. Puesta en tu papel, o sea, no puedes agarrar el cubo y decir, mira, aquí está mi cubo, sino está en el papel y se ve en 3D. O sea, no es una óptica. Exacto, entonces juega uno, como lo menciona, juega con estas dos divinidades que tenemos, el izquierdo, el derecho, hombre, mujer. Sí, con tu percepción, juega con tu percepción de que tú algo plano lo ves cúbico. Lo ves en 3D. En 3D, ¿no? O sea, y digo que muchos hacen eso, ¿no? O sea, no solamente en geometría, sino hay muchas soluciones ópticas, ¿no? Que te quedas tú con la idea de que puedes agarrar cosas que justo están en algo plano, ¿no? Sí, como esas calles que están pintadas, ¿no? Luego hay paredes. Y que se estampan los carros, ¿no? Estuvo bueno ese pobre. Y pues eso es, ¿no? Sé que traen sus investigaciones y sus diálogos, ¿no? Eso es básicamente, porque realmente es muy grande explicar qué es como tal la geometría sagrada. Solo es una introducción porque realmente es algo, no es un no oculto, bueno, sí es un no oculto. Pues más bien yo creo que muchos se pueden agarrar de eso, ¿no? Porque, o sea, sí pues... Yo dije, es que tienen razón. Pues es que sí, o sea, es que puedes... Yo creo que si alguien llegas con la idea de mira, hay que poner esto, que nuestra base sea la creación a través de la geometría y las bellezas, las bellezas geométricas que nos rodean, pues mucha gente va a caer, ¿no? O sea, no es que caiga, porque pues ya le estás dando un trasfondo científico, ¿no? O sea, ya no simplemente estás como hablando de, no, es que Dios vino y me dijo, pon una sociedad y yo los voy a salvar, ¿no? Sino ya te estás yendo a la parte de la parte científica de todo esto, es que la creación geométrica de esto y demás nos da la salvación, ¿no? Entonces como que es más fácil a veces vender la idea, ¿no? Desde el punto de vista, pues en la ciencia creemos mucho, ¿no? Entonces si le metes un aporte científico a un culto, pues eso te va a ayudar un poco. Legitima el culto. Bueno, no, o sea, me refiero a que si quisieses. La doctrina, vos de decirlo así. Exacto, si quisieses hacer un culto con estas bases, se puede. Se puede porque... Tiene una base científica. Ajá, tiene una base científica, le estás dando un porqué a las cosas. Justo te atañes, ¿no? Y incluso les dices, no, es que según los elementos de Euclides, ¿no? Los elementos de Euclides justo Euclides se le considera el padre de la geometría, porque él intentó axiomatizar la geometría, o sea, él intentó hacerlo una ciencia como tal, o sea, había muchos, como dices, muchos formularios, muchos recetarios, esto es geometría, esto es así, esto se hace tal cual, y Euclides lo que hizo, él intentó hacer una axiomatización de la misma, justo para darle una formalidad y ya ponerla en papel y decir, ok, sí, hay mucha geometría, pero hay que ordenarla y justo no hacer de esto una fiesta, ¿no? Vamos a darle sentido, vamos a hablar de ella bien
y están hay 5 postulados básicos. ¿Cuáles son? No me acuerdo como ok, tal. no. Ya exhibiendo, ¿no? No, exhibiéndote la luz. No que no la de sobre la luz. No, sobre la esfera, si no me equivoco, la proyectiva es, las líneas las acomodas ahora, las proyectas sobre esferas, sobre círculos, o sea, ya tú, donde estás trabajando ya no es el plano euclidiano, justo a R2 también se le conoce como el plano euclidiano, como en honor a Euclides. Entonces justo la geometría proyectiva ya es como moverlas, o sea, tienes una línea recta y la vas a transportar a un círculo, entonces tu línea recta, si la cuelgas en un círculo, pues se va a hacer redondita, ¿no? Se va a hacer curva. Entonces ahí cambia el concepto de paralelismo, ¿no? Porque justo ahí sí hay intersección de las líneas paralelas, ¿no? O sea, las líneas paralelas, pues nosotros sabemos que las paralelas nunca son dos líneas que más por más que las prolongues nunca se juntan. Pero en ciertas geometrías sí chocan. Sí puede. O sea, si tienes intersección al infinito, ¿no? O sea, sabes que en el punto al infinito chocan. Dices, En algún momento deberían chocar, ¿no? Según esto. simplemente, por ejemplo, nosotros decimos que los meridianos, los usos horarios de la Tierra son paralelos, ¿no? Pues así les dicen, ¿no? Los paralelos. Y chocan, ¿no? En donde chocan en la Antártida, ¿no? Por el norte y el polo sur chocan. ¿Por qué? Porque justo ahí están, Estás provocando. ¿No? ahí tienen, no, pues es que justo ahí se pueden son paralelos, pero sí tienen intersección. Entonces, pero no es que esté mal, no es que digas, no, me engañaron toda mi vida, no, sino simplemente están en otra geometría. O sea, Sí, intento comprender, no te preocupes, pero sí. sí, no, o sea, no es así como que, de la noche a la mañana lo entiendes, ¿no? Yo no lo entiendo, ¿no? O sea, Todavía. no, es que sí, pues como dicen, ¿no? Cuando crees ya saber todo es que algo está mal, ¿no? O sea, cuando tú crees que ya tienes la verdad absoluta, yo creo que ya no puedes aprender más porque tú mismo ya te estás, Porque si aprendes algo Poniendo más, una pues no barrera. sabías todo y entonces Exacto. te truena eso. O sea, es un Exacto, riesgo. tú mismo te puedes poniendo barreras, entonces, pues no, yo creo que nunca lo vas a saber todo y está bien, ¿no? Y yo eso, pues la verdad, sí lo llegué a estudiar, sí llegué a ver geometría moderna y demás, pero realmente no es así como, o sea, no es algo que te domine así al super 100, ¿no? Me acuerdo de eso, de que sí hay geometrías en las que sí colindan las paralelas, que hay muchos tipos de geometría algebraica, geometría hiperbólica, elíptica, además, pero pues ya de ahí en más, la topología incluso, que es una rama de las matemáticas, muchos la llaman la geometría sin regla, ¿no? Porque pues, ahí son figuras topológicas, entes topológicos que supuestamente se atañen a una geometría, a medidas, ¿no? Pero, o sea, ya son temas muy, a mí ya se me escapan, ¿no? Por ejemplo, a mí ya se me escapan muchas cosas de esos temas. Y tengo compañeros que son muy buenos en esas áreas, pero, o sea, yo la verdad no me aventé tanto a esos aspectos, ¿no? Esta explicación sobre la realidad y el origen de las cosas, no me acuerdo a quién mencionaba que el universo es o nosotros somos un milagro del universo, porque se tuvieron que dar las condiciones adecuadas, el planeta adecuado, o a lo mejor y ahí existen otros humanos o vida fuera, sería muy egoísta pensar que no existe vida fuera de este planeta, que si tan solo fuera la gravedad hubiera cambiado poquito, Ya. el universo no existiría como lo conocemos, sería otra cosa. Pues sí, ¿Por qué los planetas son de esa planos? forma, ¿no? ¿Por qué son planos? ¿Por qué son planos? Plano. No, es un chiste. Ay, Y les dijo, ¿Qué? no es plano. ¿Por qué el carbono es de esa forma? ¿No? Podemos empezarnos a preguntar. O justo porque la vida aquí se dio gracias al carbono, ¿no? O sea, En otro planeta podría ser en otro mineral, ¿no? justo es lo que muchos dicen, ¿no? O sea, Y sería algo bien loco, ahora sí. por eso cuando mandaron al espacio, ¿no? ¿Curiosity? El genoma humano y demás, les mandaron justo que la composición química de la Tierra era a base de carbón, o sea, una vida en base de carbón, porque pues no sabemos como decía Ricardo, si hay vida, oye, es muy egoísta pensar que no hay vida en otro planeta, ¿no? Y Y si a mí sí, me qué llena de miedo, ¿no? Y si sí, y si somos la única especie en el Estamos universo, pues solos. qué Eso me miedo, daría ¿no? más miedo todavía, Sí, o sea, eso sería más, pues, dices, no manches, ¿por qué? No, o sea, estamos solos, imagínate. sí, no, la verdad sí
Eso sí me decía, ay, qué miedo. Pero precisamente, ¿por qué los planetas son de esa forma? Porque incluso un agujero negro tiene esa forma esférica. O sí, es un... Es como un círculo, un vórtice, ¿no? Ajá. Es justo una espiral. Yo me acuerdo de la foto y era como un ojo, ¿no? Sí, Sí, se ve ya la primera foto, ¿no? Que he podido, que se comprobó que era como La- la habían puesto en Interstellar. como la simulaban, ¿no? Pero aún así, bueno, por ejemplo, la Tierra, por ejemplo, no es una esfera absoluta, de hecho sería como una especie de cacahuate mal formado. ¿Cómo? La Tierra sería más o menos como, o sea, ya la Tierra, su masa sería como una especie de cacahuate mal formado, Es que como- tiene el mar que lo redondea, pero no es así como una esfera, no. Para Ahora, nada. ahora le explicamos como el origen de las cosas como en geometría, ¿no? Como dice Edo. Y como decimos los que se consideran o nos consideramos científicos. Es lo que conocemos hasta ahorita. Es nuestra percepción de la realidad. Pero como lo mencionabas, o sea, estas geometrías que no están tan dadas al ser humano, tan a la mano, tengo entendido que inclusive la luz se marea, ¿no? Se hace de otra forma, se puede, o la materia se puede tomar otra forma a partir de la gravedad. No sé si estoy equivocado o estoy diciendo por estupidez. Pero es un tema muy físico eso, ¿no, mi estimado Richard? Sí, pues traemos a No, nuestro no, científico él es matemático. Yo Pues, estudié claro, matemáticas. Él es, Yo física sí, no. él estudia, es lo que estamos diciendo justamente en el capítulo de Ciencia 1, o sea, Edo estudia el sistema formal tal cual de las matemáticas, pero los físicos ya se meten con la situación empírica. O sea, no es nada más formalismo ahí, ya tienen que dar ahora sí que pruebas concretas de intentar aplicar todo ese desmadre. Entonces, ¿qué es más teórico? Pues, pues depende, o sea, obviamente puedes encontrar aplicaciones, ¿no? O sea, yo como todo, ¿no? O sea, puedes intentar darle una aplicación tal vez para decir vale la pena lo que estoy haciendo, o darte tú Pues, sí, pues, sentirte bien de lo que estás estudiando se puede aplicar en algo tal vez, pero sí, realmente es más teórico, o sea, realmente pues no podemos hacer como experimentación, tal cual como dice Luis, no podríamos mostrarte números duros de, no, es que mira, según esto, el número pi es así, ¿no? Pues no, o sea, haces un cálculo, haces otro y dices, no, pues sí, así es, ¿no? O sea, pues lo axiomatizas hasta cierto punto ciertas cosas, pero no puedes dar como tal, no puedes hacer como una experimentación muy bueno, a lo mejor van a matar, ¿no? Claro que sí, yo hice mucha experimentación. Depende del área, ¿no? O sea, si te vas a estadística, obviamente, pues, a ver, hablas mucho de experimentación, ahí sí hay números, ahí sí hay, puedes hacer, puedes hacer, y que deben ser revisados minuciosamente para comprobar que realmente están haciendo enunciaciones correctas. Porque si no, hasta se pueden cucharear datos, ¿no? Y ahí hacer... O manipularlos. Sí, pues, cucharear, o sea, justo eso, como meter ahí información y para que favorezca lo que tú quieras o que tú dabas como por hipótesis inicial, ¿no? Como el dinero que se perdió en arreglar el metro, ¿no? Hay que censurar eso, creo. Pues ahí sí te fallo, pero no, o sea, realmente yo ahí de sí, que posiblemente es una percepción que tal vez todos tendremos, si la gravedad cambia, pues obviamente pues la fisionomía del ser humano cambia como tal, ¿no? Tal vez pasara como en Wall-E, ¿no? De que están en la nave esta sin usar su cuerpo, que pues el sistema óseo se atrofió totalmente a una forma en la que, o sea, a lo mejor ellos hicieron su tarea, ¿no? A lo mejor Pixar sí hizo su tarea y dijo, eso pasaría en otros ambientes, ¿no? O como Dragon Ball, cuando Yamcha le sube a la máquina de la gravedad 2000 veces, ¿no? En lo que entrenó el Vegeta y ya no podía hacer nada. ¿Sí te acuerdas de eso, Richard? Algo así nos pasaría, yo creo. O esta imagen que se repite en muchas películas de que como Wally que va avanzando mucho, o sea, vas a tal velocidad Cuando que empiezan según están como alcanzando la velocidad de la luz, que empiezas como a dividirte, ¿no? O a cambiar tu fisionomía. Posiblemente, ¿no? O sea, te digo, ahí realmente yo te fallaría. Y no sé si haya realmente, seguramente sí hay estudios como muy, que tanto afecta la gravedad en el cuerpo, ¿no? O sea, pero como regresando a la geometría sagrada, pues hay mucho de qué hablar, ¿no? O sea, ¿La geometría es sagrada o no, Edo?
simplemente eso, ¿no? O sea, muy buena pregunta. yo recuerdo que había comentado que muchos dicen que quien estudia matemáticas sabe el idioma de Dios. No sé, dice Heródoto o Pues era algo muy dicho en los griegos, ¿no? Ujú. Hasta creo que la academia Ajá, era un la requisito. Aprender, saber tocar música, saber matemáticas y, ay, no me acuerdo del otro. filosofía. Creo que no era filosofía, era otra situación. No, es que utilizaban la filosofía para llegar a estos puntos específicos como que ahora conocemos como ciencia de la explicación, ¿no? Pero porque, o sea, justamente lo que estamos diciendo, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ajá, Pues, el cuestionamiento, ¿no? Ajá, el cuestionamiento y el punto reflexivo de pues, no sé, la teoría, no la teoría que barbaridad te iba a decir, sobre el pensamiento crítico, ¿no? ¿Por qué esta forma la Tierra así? ¿Y qué explicación podemos Dar. dar? Les había recomendado la película del Pato Donald en el mundo de las matemáticas la vez pasada y lo vuelvo a hacer. No lo he visto, por cierto. Es una joyita. es una joya, sí, porque justo te presentan las matemáticas pues al estilo del Pato Donald y justo se hablan de la proporción áurea, de la escuela de los griegos, de cómo ellos incluso tenían instrumentos musicales que se atenían a las proporciones áureas y cómo la proporción áurea la tenían en todos lados, ¿no? Incluso medían a los bebés al nacer para saber si tenían esa simetría y esa proporción que ellos buscaban, ¿no? O sea, La simetría perfecta, ¿no? exactamente. La geometría sagrada, mi estimado. Que justo ahí ya tiene que ver mucho eso de la geometría sagrada, que es una constante en todos los en todos los objetos que nos rodean, lo que nosotros consideramos bello a la vista, o sea, las proporciones de una persona, las proporciones de la arquitectura, las proporciones de los objetos que tenemos a nuestro alcance. Si ustedes miren, por ejemplo, su celular, o sea, gente que nos está escuchando, aquí mismo, si ustedes lo hicieran, o sus tarjetas, si tienen una tarjeta a la mano, credencial, tarjeta de crédito, todas son, si se dan cuenta, todas son del mismo tamaño, ¿no? Uh-huh. Y no es porque sea más fácil hacer carteras así, sino es porque justo el sistema capitalista. El sistema capitalista los obliga. No, si ustedes sacan miden el lado más largo, el lado más corto, y dividen el lado largo entre el lado cortito, le va a ser como 1.50 y tantos el resultado, más o menos. Y justo es el número de oro. ¿Por qué? Porque es lo que a la vista se ve bien. O sea, su celular también cumple esas proporciones. Si ustedes se miden... inclusive que sea más grande, sea más... incluso, o sea, si te das cuenta, no importa el tamaño. Por ejemplo, aquí yo tengo una tablet, ¿no? El tamaño. No tenemos un metro, por desgracia, una regla. Pero si nosotros medimos el lado largo y el lado corto, hacemos la división del lado largo entre el corto, te va a dar 1 punto y cacho. Saca tu celular y si te das cuenta es una forma muy parecida. Ahora, cuando sacan un producto al mercado y no cumple los estándares, lo ves raro a la vista. El iPad creo que no cumple esos estándares. Y por eso te llama la atención, Richard. Si te das cuenta, un iPad es un poquito más cuadrado, un poquito más tosco, lo ves raro. O sea, no lo ves como algo, a la vista no se ve tan agradable un iPad. Tan orgánico, tan natural. Exacto, no, o sea, lo ves como una pieza que está ahí, pero no lo ves tan que sí podría formar parte de tu entorno. ¿Por qué? Porque justo las medidas no son las que uno está acostumbrado, que uno tiene preconcebido de que se ve bien. O sea, el Partenón el templo de Atenas tiene esas medidas, todas las ventanas, las columnas de los... ¿El Pantenón? El Partenón. O sea, si tuviéramos una regla y fuéramos midiendo, muchas cosas atañen a esas medidas. Y en esa película lo explican muy chido. En el de Pato Donald, el mundo de las matemáticas, ahí te lo cuentan bien padre. O sea, de verdad que no importa que tengas 6 años, 30 años, 40 años, disfrutas mucho eso. Porque justo es una forma de hablar ciencia, de una forma que sientes que no es ciencia. O sea, y justo le quitan esa rudeza tal vez que muchas veces nos han inculcado de... es que estudias matemáticas, sabes ser bien inteligente. No, simplemente lo estudias porque te gusta, ¿no? te hace más inteligente que alguien que no quiere estudiar matemáticas. O sea, ayuda a su desmistificación. Exacto, te hace ver que no, leí recientemente algo que decía
que saber enseñar no es hacer las cosas difíciles, que las cosas fáciles se vean difíciles, sino es saber transmitir las cosas difíciles de una forma fácil de aprender a las personas, ¿no? Y que es más difícil de hacer justamente. Sí, es Justo bastante es complicado. Como Richard mencionó, yo en tiempo fui profesor de matemáticas. Y sí es difícil, porque hay muchas cosas que uno da por hecho que ya lo sabes. O sea, tú lo sabes, yo lo sé, ¿no? Y tú dices, bueno, si yo lo sé, das por entendido que todo el mundo tiene que saberlo, ¿no? Como Kant, por ejemplo, ¿no? Pero no. Ok, ¿cómo le explicas algo que tú creías que era muy sencillo? Que tú dices, es que es obviamente 3 entre 3 es 1. Tú ya lo tienes preconcebido y dices, es obvio, eso es evidente. Ok, ¿cómo le explicas a un niño que 3 entre 3 es 1? ¿Por qué el niño va a entender que 3 entre 3 es 1 cuando no es, o sea, no es fácil hablar de, si yo divido esto entre esto, me tiene que dar este valor? O sea, el niño no lo va a entender, ¿no? O sea, también como decían, si tú crees comprender algo, explícaselo a un niño y explícaselo a un viejito, ¿no? Y si los dos te entienden, realmente ya lo entendiste. O sea, porque ya tienes el suficiente conocimiento para poderlo transmitir de forma que se entienda. O sea, ahora ya sabes por qué ¿cómo es 3 entre 3 es 1? Eso crea uno. le da sentido, ¿no? Porque Ajá, a mí me lo dicen y yo de memoria lo aprendo, ¿no? Exactamente. O Pero sea, tú dices, si son iguales es 1. Si son iguales es 1. Pero ¿por qué? Ajá, exactamente. Y ya cuando puedo explicarlo, ahora, pues ahora ya entiendo. Mira, Ahora, en los que nos atañen, estamos sobre el minuto 1:21 de este agradable podcast. Para ir cerrando, me gustaría que nos hablaras un poco sobre tu tesis que leímos en su momento. oye, Que ¿podemos hacer un más o corte, menos- Richard, también ahorita? Ah, sí, claro. Y que nos puedas hablar sobre eso. De tu tesis de Leonardo da Vinci. Para darle más exposición, para darle más. Ok. ¿Qué más hacemos el Tus corte redes aquí? sociales, tu OnlyFans, Todo. tu Instagram. Tu estado amoroso también. Todo, estamos. todo. Mi dirección de correos para que manden cartas, ¿no? Porque yo no recibo si cartas. quieres, Tu si cartilla de quieres, vacunación, mi estimado. Y mi ahorita. cartilla militar. ¿Sí la tienes? Sí, Ah, la güey. saqué. ¿Hay algo que más quieres comentar sobre este tema? Hacemos este corte y hacemos ya el otro. No, si quieres de geometría le podemos dejar aquí un poquito y ya de ahí podemos como hacer el puentecito a un poquito de geometría. No adentrarme tanto en Leonardo. Podemos hablar un poquito de geometría un poquito más. Como Leonardo también la trabajó mucho. Hablar un poquito de Fibonacci y ya si quieres, o sea, unos 20 minutitos, media hora y ya le cortamos también para que no se haga como la Él otra pasada. vez, No, de pues 3 que- horas. No, pues que mi idea era ya más como ya tratar otro tema ya más amigable, opiniones. No, pero ahorita ya sí. Pues Fibonacci es muy amigable, o sea, o sea, se No, puede como... utilizamos ese puente pues, para ya eso puede ser como para muy, divagar un poco más. mucho ejemplo natural, o sea, es lo bonito. Que Fibonacci te da como mucho a ya no centrarte en cosas rudas y bien aburridas, sino yo, por ejemplo, yo hacía mucho eso cuando llegué a dar alguna charla, porque me tocó dar charlas en un congreso a gente de matemáticas, como en un kiosco, güey, a la gente de Chimalhuacán, güey, que les dijeron va a haber de Ixtapaluca, dijeron va a haber una feria de ciencias, vénganse, ¿no? Y habían desde niños, güey, adultos, gente que sé que sabía matemáticas, güey, pero en general, Y todo así. o sea, una amiga que vive ahí fue a verme, pero, o sea, era la única que era de matemáticas, güey. ¿Una amiga? Ajá. Entonces yo lo que, Pero sí una amiga, ¿no? ¿eh? Pero sí una amiga. Sí, pues, que vive allá. Entonces yo lo que hice, güey, fue mostrarlo de algo que tuviera a la mano, güey. Mis ejemplos eran de cosas que tenía ahí. O sea, durante la charla, como vi que era muy pesado, me salté muchas cosas muy técnicas y me fui sobre los ejemplos, pero aparte de los ejemplos que yo traía gráficos, me fui sobre los ejemplos de lo que tenía a la mano. O sea, en ese momento cambié mi charla y la empecé a improvisar a razón de lo que había alrededor mío. Hacer un poco de stand-up. No, pues es que justo... pues, Traes tu material, mira, pero... la gente hasta cierto punto te pone Bien. atención. Ujú. No, te pone Y te atención pierde. y va con gusto, güey. O sea, Y en otro punto te pierdes. y obviamente tampoco les iba a poder hablar de teoría de grupos y cosas así, güey, porque
O de mi culto. O sea, no, porque había niños, Sí, y sí. había padres de familia, güey. Y había viejitos, y había viejitas, y... Me van a atacar ahorita porque te estoy No, interrumpiendo o mucho. sea, no, o sea, pone tú que te iban a ver con la mejor disposición, pero se iban a quedar como con un sabor de, no, pues se ve interesante, ¿no? Pero ¿qué me dijo, no? ¿Qué quiso decirme con esto? Ajá, pero mejor, güey, le das ejemplos de lo que tienes a tu alrededor. Les haces ver que volteen a ver su entorno y digan, ah, sí es cierto, aquí tengo. ¿Por qué estoy pensando, ay, se ve bien difícil lo que estoy haciendo? No, mira, lo que él estaba diciendo ahí está. Porque justo en el kiosco donde no me tocó darla, había muchas estructuras de las que yo le estaba hablando. Por estética, porque son muy estéticas, son frisos. Muchas iglesias las tienen. Sí, sí. Co- De hecho, dentro de la geometría sagrada todo se atañe a que, como tú bien lo dices, que sea estético y toda la mayoría de las iglesias, los templos sagrados tienen estas figuras circulares Y justo como que con un punto fijo y a partir de ese punto se hace todo un abanico. Ujú. Todo un abanico de las imágenes, ¿no? Y queda bien bonito a la vista.